1 en punto, muy buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía. Por supuesto, le damos la bienvenida a este viernes 27 de julio, que se viene con lluvia. Bueno, llovió, no sé si lluvia será el concepto, yo creo que más esas gotitas. Como la garuga. Esa garuga, gotitas locas, digamos. Gotitas locas. Pero está todo Santiago. Pocas pero locas. Sí, pero ahora yo vengo de afuera y no, hay un par de gotitas, unos chubasquitos. En un principio decían que en la noche. Sí, porque que iba a ser en la tarde-noche, pero parece que se adelantó, así que ojo con eso, a seguir con el paraguas ahí bien agarrado, pero por supuesto no se desespere. Parece que el fin de semana podría estar ya con algo de frío, pero nubosidad parcial. Pero solo nubes. Hoy día nomás se registran precipitaciones. 9 grados se esperan como máxima para hoy. En Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados de temperatura. Se esperan precipitaciones durante esta jornada. Y en Concepción, también por supuesto les contamos dónde nos escuchan en el 90.1, 7 grados, totalmente cubierto, y en Puerto Montt 6 grados de temperatura, máxima de 8. Y Puerto Montt nos escuchan en el 99.7. Hoy es día viernes, mirando el fin de semana, pero por supuesto también mirando lo que han sido las noticias de las últimas horas. Una que se confirmó durante el transcurso de la mañana. Finalmente, tras varios puntos, varias discusiones, varios llamados desde la Araucanía también, se autorizó la salida a beneficio de el Machi Celestino Córdoba para renovar su REHUE. Recordemos que él se mantenía en huelga de hambre, de esta pasó de huelga de hambre a huelga líquida, tuvo que ser internado de hecho hace algunos días por su delicada situación de salud, estaba protestando por la imposibilidad que estaba dando la Gendarmería para poder tener acceso a este beneficio para visitar su REHUE, este tema bastante espiritual por parte de la comunidad de la etnia mapuche, así que finalmente se autoriza. Vamos a estar en detalles con eso. También hubo declaraciones por parte del ministro de Justicia, porque evidentemente la situación del Machi Celestino Córdoba también hace recordar otras situaciones con respecto a la Araucanía, y también en el contexto de que, recordemos, es el único condenado por la muerte, el crimen del matrimonio Luxigén Bacán. Oye, la semana ha estado muy marcada por lo que es el tema económico, la filtración de estos datos de las 14.000 tarjetas de crédito, y ahora también se suma al tema económico lo que fue la rebaja de la nota crediticia de Chile por parte de Moody's. Bueno, hubo críticas por parte del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la pasada administración. Y no pasó desapercibido, por cierto, el ex jefe de la cartera, Nicolás Eizaguirre, le respondió al ministro de Hacienda y le sugirió un poco más de prudencia en su análisis. Este va a ser como el round 3 o 4 de las declaraciones entre el actual ministro de Hacienda y el anterior ministro. Recordemos que tuvieron de hecho no un encontrón, vamos a decir, pero sí un intercambio de argumentos en el mismo Congreso cuando fueron citados a la Comisión de Presupuesto para ver lo que era la situación del déficit fiscal. Así que ellos tienen muy buena relación, pero evidentemente cuando hablamos de economía, números y un gobierno y otro, cambia la cosa. Cambia la cosa. Oye, y sigue por supuesto la situación de esta filtración masiva de 14.000 de datos de 14.000 tarjetas de crédito. El día de hoy la Superintendencia de Bancos presentó ante la Fiscalía Centro Norte la primera denuncia por filtración de datos bancarios, denuncia que igualmente, hay que decirlo, ya el Ministerio Público había abierto una investigación por el carácter público y la preocupación que generó este hackeo masivo. No sé si es que hackeo masivo ha ido cambiando también la información, porque inicialmente se hablaba de que se habían vulnerado los sistemas de los bancos, pero ahora ya se descarta de lleno eso y se habla de una eventualidad de que se haya filtrado desde un comercio internacional. Siguen entonces las actualizaciones de este tema y también las dudas con respecto a qué tan seguro estamos en el mundo digital. Sí, y en el ámbito internacional, por supuesto, destacar lo que está pasando en Grecia. Continúan los incendios y ya hay uno que se ha hecho responsable. No se trata del autor material de estos incendios, sino más bien el que se ha hecho responsable políticamente. Alexis Tsipras, el primer ministro griego, quien está asumiendo toda la responsabilidad política en este tema de los incendios que ha causado la muerte de al menos 100 personas de lo que va de este lamentable incendio. 1:05 p.m, vamos enseguida entonces con los titulares, las principales noticias aquí en Noticias en Duna. El presidente Sebastián Piñera aseguró que para que nazca un árbol nuevo tiene que morir un árbol viejo tras el cierre de IANSA. Cabe recordar que este jueves se confirmó el cierre de las dependencias de IANSA en Linares, lo que dejará a 4.000 personas sin trabajo. Hemos tenido conversaciones con la empresa. La empresa ayer anunció que
iba a buscar un mecanismo para hacer gradual, de forma tal de no tener impacto brusco sobre el empleo, y que va a complementar la mitad del mayor costo de flete, que significa llevar los productos que antes se entregaban en la planta de Linares a la planta de San Carlos o a la planta de Los Ángeles. INDAP va a ayudar a los pequeños y medianos productores de remolacha para poder superar esta difícil situación. También invitarlos a escuchar la entrevista que tuvimos en Duna en Punto con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, justamente sobre los desafíos que se presentan tras el cierre progresivo, gradual que se va a dar de esta planta de Linares de Llanza. En otros temas, también el presidente Piñera aseguró durante esta mañana que el pago a las pymes se va a tener que realizar en un plazo máximo de 30 días. Esto tras reunirse con los principales gremios de las pymes para buscar acuerdos y aprobar el criticado proyecto de pago oportuno. Moody's se rebajó la nota crediticia de Chile debido al deterioro gradual. La agencia no prevé que el gobierno recupere la solidez crediticia que tenía en años anteriores, por lo que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, responsabilizó a la administración anterior. Y por su parte, el ex jefe de esa cartera, Nicolás Eyzaguirre, le sugirió al ministro Larraín un poco más de prudencia en su análisis. Estamos en un nivel de clasificación análoga a muchos países desarrollados y tenemos accesos a créditos externos con toda fluidez, aseguró Eyzaguirre. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras presentó ante la Fiscalía Centro Norte la primera denuncia por filtración de datos bancarios. La acción está dirigida a quienes resulten responsables de la publicación de la información de más de 14.000 clientes de distintas entidades. Gendarmería finalmente autorizó al machi Celestino Córdoba a visitar su rehue por 48 horas tras más de 100 días en huelga de hambre. La autoridad espiritual mapuche cumple condena, recordemos, por el caso Luxinger-Macay. La Fiscalía Nacional busca interrumpir la prescripción de los abusos en la Iglesia. Mediante un instructivo interno, el Ministerio Público entregó herramientas de acción a los persecutores frente a la ola de casos que involucran al clero. Relacionado a esos temas, el obispado de Temuco suspendió de sus funciones a un sacerdote denunciado por abuso sexual. La diócesis señaló que el hecho por el que se investiga al religioso Jaime Valenzuela Pozo ocurrió hace 17 años, cuando la persona denunciante era un menor de edad. Y el DEM republicó los modelos de pruebas y ejemplos de cómo será la PSU 2018. La inscripción online para la prueba de admisión 2019 finaliza el viernes 13 de agosto a las 13 horas. 13 horas con 8 minutos. Hay muchas noticias, no sé por cuál partir, pero creo... Yo partiría por el sur, ¿o no? Partamos por el sur, me tinca. ¿Te parece? Sí, ¿o no? Obvio, porque era muy esperado esta situación y esta definición por parte de Gendarmería y con lo que fue de alguna manera la conversación que se tuvo con el Ministerio de Justicia y con los mismos involucrados del caso Luxinger-Macay, en este caso las declaraciones de Jorge Luxinger, quien dijo que su familia no buscaba justicia, buscaba justicia, y no venganza, por lo cual de alguna manera no tenían ningún problema en este beneficio carcelario a el machi Celestino Córdoba. Sí, bueno, este viernes finalmente se confirmó que se autorizó este permiso de 48 horas para que Celestino Córdoba pueda visitar esta rehue. La determinación se conoce luego de que el machi, recordemos, protagonizara extensas huelgas de hambre como medio de presión para poder salir, las cuales cumplieron... complicar finalmente su estado de salud, lo que generaba preocupación sobre todo por parte del gobierno. Producto de aquello, como se conoció en los últimos días, habría perdido alrededor de 20 kilos. 20 kilos perdió Celestino Córdoba por esta huelga de hambre. Dicha situación obligó la internación del machi en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Sobre esta decisión, la autorización de la salida de Celestino Córdoba para renovar su rehue, habló, por supuesto, dio detalles el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El Consejo Técnico del Recinto Penitenciario de Temuco ha decidido autorizar la solicitud que ha hecho Celestino Córdoba para renovar su rehue. Es una práctica habitual en los distintos recintos penitenciarios del país que sus consejos técnicos estudian, reciban y autorizan salidas excepcionales atendidas circunstancias especiales que pueden suscitarse en la vida de un interno.
Claro, ahí teníamos las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, con respecto a la decisión que se toma el día de hoy. Recordemos, tú lo decías, José, fue internado, de hecho, el Machi Celestino Córdoba por esta situación. Había perdido mucho peso en esta protesta que hizo para poder acceder a estos beneficios. Queremos profundizar sobre este tema muy importante, por eso ya estamos en contacto con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes, senador. ¿Qué le parece esta autorización de salida de Celestino Córdoba para renovar su rehue? Bueno, me parece a mí que este es un tema político que se venía arrastrando hace mucho tiempo y que yo creo que tratándose de un tema religioso, ameritaba que el gobierno tomara una decisión, y a mí me parece que eso destraba un conflicto y trae tranquilidad, digamos, a la región, que es muy importante. Senador, en ese sentido, la decisión que toma el gobierno y que luego hace efectiva Gendarmería, ¿usted cree que fue tardía, que más bien hubo un aspecto político más allá de los beneficios carcelarios que están disponibles para los ciudadanos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que aquí hay varios temas que conviene tener presente. Primero, esto es un caso difícil en la región porque estamos hablando de un asesinato de 2 personas, claro, que produjo un tremendo efecto no solo en la Araucanía, sino que en Chile. Estamos hablando de que uno de los condenados es también una autoridad religiosa en el mundo mapuche. Entonces estamos viendo muchas cosas que se entrecruzan, entre ellos la falta de comprensión de la sociedad mayor chilena sobre el sentido religioso del mundo mapuche y lo que significa ser machi en ese ámbito, independientemente de las responsabilidades penales que uno pueda tener conforme a la legislación anterior. Entonces, el ideal es anticiparse a estos conflictos y neutralizarlos de tal manera que no escalen. Entonces, yo creo que llevamos mucho tiempo en esto, pero bueno, en fin, vale tarde que nunca. Sí, ¿y cómo uno se anticipaba en este caso, senador? Uno se anticipaba resolviendo el tema cuando se presenta por primera vez, anticipándose a la elevación de la conflictividad del tema. Es la visita que yo hice en su momento cuando era intendente al Machi Celestino, cuando también amenazó con tirarse en huelga de hambre, y yo me adelanté, hablé con él y neutralicé ese hecho. Entonces eso es hacer política. Claro, perdón, José, hay un tema ahí, senador, que también ha sido parte de la discusión, porque cuando se amenaza con una huelga de hambre o cualquier tipo de huelga, siempre se dice, finalmente se está reaccionando más bien a una amenaza por parte de el condenado en este sentido. O sea, yo entiendo, es súper complejo, es súper difícil porque finalmente también es la muestra de quién tiene la razón, la muestra de quién tiene el sartén por el mango. Muchas veces el gobierno finalmente reacciona ante la situación de Celestino Córdoba, que estaba en una situación bien compleja en términos de salud. Es súper difícil eso. Bueno, por eso que uno tiene que ver cuál es la naturaleza de la petición. Perfecto. Si la petición es una más dentro del cumplimiento de la condena o de cuestionamiento a la sentencia de los tribunales, bueno, eso va por un lado. Aquí lo que estábamos viendo era una petición de orden religioso, derechos que no pierde la persona por muy condenado que esté, ni tratándose de mapuche, ni de otra nacionalidad, puesto que los condenados en cualquier cárcel de Chile no pierden los derechos de ir a una misa o de ir a un culto, ¿no? Acá, en cambio, es una religiosidad bastante especial porque significa una relación con la naturaleza, con el rehue, una cosa muy específica de los que son machi. Entonces, a mi juicio, lo que determina los pasos que tiene que seguir la autoridad es la naturaleza de la petición, que aquí, como digo, es de naturaleza religiosa. Estamos conversando con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, también preguntarle si de alguna forma pudieron haber influido las declaraciones de Jorge Luxinger cuando dice que no se oponían a que el Machi Celestino Córdoba recibiera este permiso para renovar su rehue. ¿Podrían haber influido en esta decisión? Evidentemente que las declaraciones de Jorge Luxinger significan que él comprende exactamente cuál es el sentido de un machi, cuál es el sentido del rehue y cuál es el sentido de la religiosidad, porque él ha vivido en medio de las comunidades y por lo tanto sabe eso, y el hecho de haber pronunciado esos juicios habla bien de la grandeza que tiene Jorge Luxinger, porque no olvidemos que él es el hijo de los padres que fueron víctimas de este crimen, ¿no? Entonces a mí me parece que las declaraciones de Jorge Luxinger le han dado piso político al gobierno para tomar esa decisión, porque Luxinger da exactamente en el clavo en cuanto este es un problema de naturaleza moral que incide en lo religioso,
y por lo tanto aquí no está en cuestionamiento ni la sentencia, ni el cumplimiento de la condena, ni cosas por el estilo. Entonces se trata exclusivamente de una cuestión moral que Jorge Lusinger comprendió perfectamente y que le permitió al gobierno tener piso político para tomar esta decisión. Y se destaca la frase también que dio Jorge Lusinger con respecto a que su familia busca la justicia, no la venganza, y en ese argumento también se daba esta posibilidad para el beneficio. Senador Huenchumilla, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Noticias en Duna. Que pase buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Gracias. 1:00 con 16 minutos. Hay otros temas. Comienzan las declaraciones cruzadas por tema económico. Por Moody's, dices Moody's. tú. Así es, el día de ayer, recordemos, contexto, la agencia Moody's, al igual que Fitch Ratings y también Standard & Poor's, que lo hicieron el año pasado ya, rebajó la nota crediticia. No es una situación desde la mirada de los expertos preocupante, pero obviamente es un llamado de atención con respecto a la situación crediticia, el déficit fiscal, varios temas que hemos estado conversando repetidas veces. Pero eso activó una serie de lineamientos más que económicos, políticos. Desde el gobierno se acusa a lo que fue el manejo económico de la administración de Michelle Bachelet. Esto es desde el gobierno de Sebastián Piñera, lo dijo en su minuto el ministro de Hacienda Felipe Larraín y el propio mandatario. Pero desde el último ministro de Hacienda de la segunda administración Bachelet, por supuesto que eso no cayó para nada bien. Así es, la respuesta de Izaguirre, Nicolás Izaguirre, no se hizo esperar y dijo: yo le sugeriría al ministro Larraín un poco más de prudencia en su análisis, no es sus expresiones, sino es su análisis, porque desgraciadamente la historia no lo acompaña. Fue uno de los disparos del ex titular de Hacienda de la última administración de Michelle Bachelet, respondiéndole claramente al ministro de Hacienda Felipe Larraín cuando decía que finalmente lo nuevo que afirma Moody's es culpa del gobierno anterior. Claro, de hecho la frase, la cito textual del presidente Piñera, es una decisión que se toma en base a los hechos ocurridos en el gobierno anterior, y en todas las administraciones siempre vamos repitiendo ese concepto. Sí. Culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior. No digo que sea así o no, evidentemente el manejo de una administración durante 4 años tiene un efecto cuando el gasto público es mayor, cuando la balanza comercial presenta más bien un déficit. Hay una regla estructural que rige la economía nacional, pero desde las agencias de calificación al parecer no estamos tan bien. Eso sí, no es una cosa alarmante, porque si vamos viendo la región, nuestra situación crediticia es bastante más favorable. El problema es que cuando a uno le rebajan la nota, las empresas de ese país, cuando van a financiarse en mercados externos, pueden hacerlo, pero de una manera más cara muchas veces. Pero es un dejo, se genera el conflicto ahí, no sé si conflicto, pero discusión económica política que es clásico en estos minutos, pero que es bien relevante, porque finalmente lo ideal aquí es que la situación económica esté equilibrada, de que haya más ingresos que gastos, ojalá, para de alguna manera poder cumplir con lo que son los compromisos en políticas públicas. Por supuesto, Izaguirre también recordó que en la misma época del primer gobierno de Sebastián Piñera, Moody's subió el rating de Chile. Dice: ¿y cuál fue el comentario de Larraín? Se pregunta el ex ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre. Va a ser un poquito así, es lo mismo que cuando tuvimos la discusión por el déficit fiscal. Obviamente esto está relacionado, hay que decirlo, no es una cosa de locos. Oye, también el presidente Sebastián Piñera tuvo una pauta el día de hoy con el ministro de Economía, José Ramón Valente, con los principales gremios de las pymes para poder buscar acuerdos y aprobar el proyecto de pago oportuno, que por supuesto es fundamental para estas pequeñas empresas. En la cita, el presidente confirmó el plazo definitivo para poder ingresar un proyecto de 30 días. Dice: el pago a las pymes se va a tener que realizar en un plazo máximo de 30 días. Así que 30 días será el plazo entonces para que las empresas grandes, por supuesto, le paguen a las pymes. Un proyecto que, por supuesto, se agradece cuando la gente tiene pymes. Claro, el punto es que el proyecto mismo no ha sido 100% aceptado por los pequeños y medianos comerciantes. Hay una serie de dudas, algunos cuestionamientos a este proyecto que de alguna manera, hay que recordarlo, se va a ir afinando en el Congreso, pero desde los que efectivamente tienen que ver esto, porque el pago a proveedores es clásico, es clave esto cuando pasan de los 30 a los 60, 90 días, 120 días,
y el proveedor finalmente dice, bueno, pero yo tengo que seguir con mi negocio. Bueno, es un tema bastante complejo que está en este proyecto, pero que no ha dejado muy conforme a los actores. Así que hay negociación, más que negociación, hay conversaciones entre el Ministerio de Economía, quien es el impulsor de este proyecto de pago oportuno, los distintos gremios, sectores, y va a pasar, obviamente, al Congreso, donde van a seguir esas conversaciones. Oye, antes de pasar a noticias internacionales, creo que es relevante esto, lo decíamos en titulares, se publicaron los modelos de prueba y ejemplos de cómo va a ser la PSU este año con miras al proceso de admisión 2019. Y más que eso, para ustedes que están escuchando, que tienen hijos o hijas que tienen que hacer la PSU este año, el viernes 3 de agosto a la 1 de la tarde termina la inscripción online. Muchos se están preparando. Deben tenerlo súper claro, pero por si acaso estamos en vacaciones, están en otra. ¿Para qué lo recuerdas en vacaciones? Bueno, qué latero. Qué latero. Qué latero. Pero qué importante, pues, sí, su futuro. Bueno, yo les recuerdo que el 26 y 27 de noviembre se desarrolla esta prueba. Fundamental, déjelo anotado en la agenda. Sí, fundamental. Ahí le aviso yo. 1 de la tarde con 21 minutos, vamos a noticias internacionales. Vladimir Putin se declaró dispuesto a ir a Washington y dijo haber invitado a Donald Trump a Moscú. El presidente ruso lo afirmó en una rueda de prensa en Johannesburgo en el marco de la cumbre de los BRICS. El ex abogado de Donald Trump afirmó que el presidente aprobó una reunión de su hijo con una ciudadana rusa en 2016. Según medios locales, Michael Cohen aseguró haber presenciado cuando el mandatario supo de la cita. Si lo prueba, su testimonio sería clave en las investigaciones sobre la denominada trama rusa. El primer ministro griego Alexis Tsipras asumió su responsabilidad política por los incendios en Grecia. La oposición culpa al gobierno por la gestión de la tragedia que ha dejado al menos 86 muertos. Lenín Moreno afirmó que Julian Assange tendrá que abandonar la embajada de Ecuador en Londres. El presidente ecuatoriano aseguró que esta salida se tiene que hacer conversando y que quiere que le garanticen que la vida del fundador de Wikileaks no correrá peligro. Miles de personas marcharon en Argentina contra la reforma de las Fuerzas Armadas de Mauricio Macri. La oposición intenta frenar en el Congreso el decreto que da pie a la colaboración de los militares en la seguridad interior. 13 con 22 minutos, Grecia sigue complicada, sigue con estos incendios, ya van más de 75 los muertos, una situación súper difícil donde el país ha tenido que recurrir a ayuda internacional, a ayuda a sus socios de la Unión Europea, pero donde el día de hoy tuvimos una declaración por parte de la autoridad más importante, el primer ministro de Grecia, Alex Tsipras. Usted lo debe recordar, en el minuto más complejo de la crisis financiera griega, cuando ya no se le querían prestar recursos, de hecho, él fue de alguna manera destituido y luego ganó en las elecciones, es decir, sale del gobierno y termina volviendo tras la elección popular que se dio en ese país. Bueno, el día de hoy él asumió, en sus palabras, toda la responsabilidad política de lo que ha sido este incendio, donde las imágenes son impactantes, son terribles, y yo insisto, lo conversábamos, José, hace algunos días cuando teníamos este tema, yo juntaba lo que fue la situación, la crisis económica de Grecia, y ahora estos incendios. Es terrible y todo el cariño para la gente allá en Grecia, porque deben estar pasándolo muy, pero muy mal. Así es, están de duelo nacional. La oposición ha cargado fuertemente en contra del gobierno por su gestión en esta tragedia y por lo mismo entonces Alexis Tsipras saca la voz, llama a una conferencia de prensa y también al gabinete. Porque él quiere de alguna forma, y así lo dijo, asumir esta responsabilidad política de la tragedia delante de su pueblo, del pueblo griego. Todavía no se saben las causas de este incendio, pero por supuesto ya se habla de responsabilidades de personas en estos incendios, como le hemos contado durante la semana. Desde Grecia le pidieron un dron a Estados Unidos para poder indagar aún más en lo que es esta responsabilidad en los incendios tan devastadores en Grecia. Oye, brevemente la situación de Julian Assange, usted lo recordará, el fundador de Wikileaks, quien se mantiene hace más de 2 años en la embajada de Ecuador en Londres. Él ha hablado de una persecución política, de que se busca atentar contra su vida, principalmente por lo que ha sido Wikileaks, por la filtración de datos, especialmente de los organismos internacionales, por ejemplo de Estados Unidos. Él ha estado en la embajada, pero el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el día de hoy dijo que se busca una salida para Assange con la garantía de que su vida no corra peligro. El presidente de Ecuador está de visita en España y aseguró que habla permanentemente con el gobierno británico para de alguna manera hacer fluir esta salida pacífica y con todas las garantías para el fundador de la plataforma digital. Recordemos que en Suecia la causa en contra de Assange ya está
prescrita, pero en Reino Unido sigue vigente por violar las condiciones de la libertad condicional, precisamente por haberse refugiado en la embajada hace 6 años. Claro, recordemos que él tiene una demanda por abuso sexual, algo así, si no me equivoco. Ni siquiera por el tema de las filtraciones, pero obviamente él ha aducido de que hay un tema político donde se le está tratando de encubrir con... poner de hecho algunos otros delitos para atentar contra su integridad, así que por eso ha estado todo este tiempo en Londres, en la embajada de Ecuador, pero el presidente de ese país dice que más tarde que nunca, más vale tarde que nunca, va a ser sacado de alguna manera de ese lugar. 1:26, vamos al deporte. Nicolás Jarry logró un histórico triunfo sobre Dominic Thiem y pasó a las semifinales en el ATP de Hamburgo. El tenista chileno se impuso en 2 sets sobre el austriaco. 1:26, cuando en Santiago los termómetros marcan los 7 grados de temperatura, los saludamos más bien a nuestros auspiciadores. Así es, Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Llegó el invierno y es la estación que muchos estaban esperando, y no por el frío ni por la lluvia, sino porque con esta estación también llega el veranito de SsangYong, el mejor tiempo para cambiar el auto. Además, por la compra de tu Rexton, regalan la patente y el impuesto verde. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.sangyong.cl. Y le hacemos una invitación. A partir de este miércoles 1 de agosto, Mónica Pérez llega a Duna en Punto. Los protagonistas de la noticia, los editores que están rastreando los principales temas que marcan el pulso del país y el mundo van a estar aquí en Duna. Recuerde, Duna en Punto desde este miércoles 1 a las 7 de la mañana. Imperdible. 1:27, nos tenemos que ir. Así es, terminamos esta edición de Noticias en Duna. Un abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana, que terminen muy bien este viernes y por supuesto sigan en la sintonía de Duna porque ya vienen los titulares de la 3:00 PM y luego información privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes.